¿Qué tienen en común estos 5 científicos galardonados? Son los mejores en sus campos y todos dejaron Europa para irse a Estados Unidos. Sus trayectorias son solo una pequeña parte de los muchísimos casos que entran en lo que llamamos fuga de cerebros, cuando mentes reconocidas de todo el mundo se mudaron a Estados Unidos con el propósito de continuar sus carreras y trabajos en campos intelectuales. Pero, ¿por qué es eso? Quiero decir, en el caso de estos científicos, tuvo que ver con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero ha continuado desde entonces. Y no solo eso, se ha vuelto aún peor y se ha globalizado. Entonces, ¿cómo ha logrado Estados Unidos atraer continuamente a los inmigrantes más codiciados? Si tuviéramos que señalar el inicio de esta fuga de cerebros, comenzando por la región de Europa, yo lo situaría alrededor de la década de 1930, con el auge del fascismo en la Alemania nazi, lo que llevó a que científicos y académicos judíos buscaran refugio fuera de Europa. Para cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, científicos de toda Alemania y de países cercanos del eje o anexados habían huido de sus regímenes opresivos con la esperanza de continuar su trabajo en Occidente. De 1930 a 1941 más de 1.150 científicos judíos huyeron de Alemania a Estados Unidos, siendo 7 de ellos ganadores del premio Nobel, como Einstein y Niels Bohr. Ahora, sé que ese número no parece mucho, pero esos eran solo los científicos judíos. Hubo muchos más que vinieron. Esta inmigración tuvo un gran impacto en generar una mayor actividad intelectual en Estados Unidos, debido a lo involucrados que estuvieron en la escena científica estadounidense. Podemos rastrear su influencia de 2 maneras. La construcción de la primera bomba atómica, que es bueno, obvio, y el efecto indirecto de su mentoría, que puede ser un poco más difícil de ver, pero fue el mayor beneficio para ellos. Y todavía se siente hasta el día de hoy. Mira, antes de la Segunda Guerra Mundial, la física alemana era muy superior a la física estadounidense. Los mejores estudiantes de posgrado estadounidenses en física usualmente tenían que pasar algún tiempo estudiando en Alemania, como el ganador del premio Nobel Isidore Rabi, quien estudió con Otto Stern, y Oppenheimer con Max Born. Quiero decir, los alemanes estaban muy por delante de todos, y por eso, muchos temían que ellos ganaran la carrera para crear la bomba atómica. Obviamente, sin embargo, con el éxito del proyecto Manhattan, vimos quién ganó finalmente esta batalla, gracias a la ayuda de científicos inmigrantes como Enrico Fermi, quien dejó Italia debido a las leyes raciales que se estaban implementando contra su esposa judía, Hans Bethe, quien huyó de los nazis, Edward Teller, quien huyó de Hungría, y por cierto, también es el padre de la bomba de hidrógeno moderna, y de verdad, podría seguir con muchos más nombres. Pero entiendes el punto. Ahora, aunque la producción exitosa de armas nucleares fue un efecto directo de la migración de estos grandes científicos europeos, el aspecto de la mentoría es, por mucho, lo que ha hecho de Estados Unidos el país más avanzado científicamente del mundo. Mira, cuando muchos de estos científicos llegaron a Estados Unidos, les dieron muy buenos trabajos, especialmente en la educación. De hecho, la mayoría de estos científicos trabajaron en la costa este, en universidades como Princeton, NYU, Cornell, el Instituto Carnegie de Tecnología y la Universidad de Pensilvania. Básicamente, estos grandes científicos como Einstein estaban transmitiendo su conocimiento a la siguiente generación de las mentes más brillantes de Estados Unidos. Y eso dio frutos significativos, ya para 1977. Y sí, sé que eso fue hace casi 50 años, lo que lo hace un poco desactualizado, pero no hay datos más recientes. Pero ya para 1977, 48 de los 92 galardonados que ganaron en Estados Unidos habían trabajado con un galardonado con el Nobel como becario postdoctoral, colaborador junior o estudiante. Fermi, por ejemplo, fue mentor de 6 galardonados, mientras que Niels Bohr fue mentor de 4. Mientras tanto, los otros 6 científicos judíos que llegaron entre 1930 y 1941 fueron mentores de otros 6 galardonados con el Nobel. Y entre esos 6 estaba John Bardeen, quien fue mentor de 2 galardonados con el Nobel él mismo. Así que ahora puedes ver el efecto en cadena que ocurrió debido al mentorazgo de estos científicos, lo cual ha seguido manteniendo a Estados Unidos tan poderoso como lo es hoy en día. Por supuesto, la Segunda Guerra Mundial terminó, y uno pensaría que la fuga de cerebros habría terminado junto con ella, o al menos la intensidad de esta después de la caída del fascismo. Pero eso no fue lo que sucedió en absoluto. En cambio, hubo una segunda ola, pero esta vez, en lugar de que los científicos huyeran de regímenes opresivos, eran los científicos quienes tenían mucho poder en sus manos. Como dije antes, Alemania era un país con mentes científicas brillantes, incluso si fue tomada por el partido nazi. Después de todo, hay una razón por la que la ingeniería alemana tiene una larga historia de estar asociada con la precisión, la confiabilidad y la innovación. Así que cuando la Alemania nazi colapsó, de repente había miles de científicos, ingenieros y técnicos muy reconocidos que básicamente quedaban ahí para ser reclutados. Tenían 2 opciones: ir a juicio y pasar el resto de su vida en prisión, o trabajar para Estados Unidos. Esto se conoció como la Operación Paperclip. Originalmente, su objetivo oficial era traer a estos expertos a Estados Unidos por 6 meses a un año para ayudar a América en la guerra contra Japón. Pero después de que eso terminó, el mundo de la geopolítica terminó convirtiéndose en una guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Así que, como resultado,
Cada vez más científicos eran llevados de la antigua Alemania nazi a estos dos países para ayudar en su avance científico, en su búsqueda por ganar la carrera espacial y la carrera armamentista en general. Entre 1945 y 1959, Estados Unidos terminó llevando de manera encubierta a más de 1.600 alemanes para emplearlos en el gobierno, incluyendo a personas notables como Wernher von Braun, quien inventó el primer misil balístico guiado de largo alcance del mundo, el V-2, y también es conocido como el padre de los viajes espaciales, y Kurt H. Debes, quien se convirtió en el primer director de la recién creada NASA. Los soviéticos ganaron el inicio de la carrera espacial, como todos sabemos, con el Sputnik 1, el primer satélite en órbita terrestre de la historia. Pero se podría decir que los estadounidenses ganaron al final al llegar a la Luna, gracias en gran parte a los alemanes. Pero después de que terminó la Guerra Fría, la fuga de cerebros disminuyó, ya que Estados Unidos no le dio tanta importancia como antes al desarrollo de armas y nueva tecnología. Con el auge de Rusia en los años 2000 y ahora China empezando a competir con Estados Unidos por el poder geopolítico, esto, por supuesto, se ha revertido. Pero la forma en que siguen provocando la fuga de cerebros de Europa, y en realidad, de todo el mundo, ocurre de manera diferente. En lugar de huir de dictadores, muchos europeos huyeron de la burocracia. Mira, a simple vista, comparar los niveles de burocracia en Estados Unidos versus Europa es bastante interesante. Principalmente porque objetivamente hay más burocracia en Estados Unidos. En la Unión Europea, 60.000 empleados de la administración pública son responsables de 440 millones de ciudadanos, mientras que Estados Unidos tiene una fuerza laboral pública de más de 2 millones de empleados, responsables de 330 millones de habitantes. Pero estoy hablando de otra cosa, más sobre el emprendimiento y la cultura de las startups. Mira, hay mucha más burocracia, regulaciones e impuestos al iniciar empresas en Europa. Es mucho más caro y mucho más complicado. Ahora, estas regulaciones no son necesariamente algo malo, especialmente cuando se trata de cosas como la protección de datos, pero limita enormemente cuántas personas siquiera pueden intentar iniciar algo en Europa, sin mencionar la velocidad de la innovación. Luego está el problema de la financiación. Estas diferencias drásticas en el emprendimiento se reflejan en la mentalidad de los inversionistas europeos. Los capitalistas de riesgo e inversionistas estadounidenses son mucho menos adversos al riesgo que los europeos. En Silicon Valley, lo más probable es que puedas recaudar algo de dinero para tu startup sin importar lo loca que sea tu idea. Y si asumes el riesgo y fracasas, está bien, porque se ve como un paso hacia el éxito. Esa es la cultura en Estados Unidos, mientras que en Europa es lo contrario. Allí, no se trata de invertir por si acaso tu empresa tiene éxito. Se trata de invertir porque la empresa ya lo tiene. Y si logras conseguir financiamiento, la cantidad real que puedes recaudar en Estados Unidos comparado con Europa es mucho, mucho mayor, con los fondos de capital de riesgo estadounidenses contando con 271.000 millones de dólares en capital, comparado con los 44.000 millones de dólares de Europa. Lo que esto significa es que muchos jóvenes europeos con ambiciones de iniciar una empresa o hacer algo grande en general, usualmente terminan yéndose a Estados Unidos. Esto puede suceder tan pronto como en sus años universitarios, porque las mejores universidades de Estados Unidos como Stanford, MIT y Harvard atraen primero a estos estudiantes internacionales. Lo hemos visto con los hermanos multimillonarios John y Patrick Collison, quienes dejaron Irlanda para ir a Harvard y MIT, y luego abandonaron sus estudios para fundar Stripe en Silicon Valley. Pero incluso si una empresa fue fundada en Europa, muchos europeos de todos modos mudan sus compañías multimillonarias a Estados Unidos por pagar menos impuestos y por las razones mencionadas anteriormente, como estos 4 unicornios franceses, por ejemplo, que lo hicieron hace relativamente poco. Como resultado, Europa sigue perdiendo a su talento más brillante e innovador en favor de Estados Unidos hasta el día de hoy. Y con todas estas empresas súper valiosas mudándose a Estados Unidos, eso contribuye a que los salarios promedio estadounidenses, especialmente en tecnología, sean mucho más altos que los de Europa, ya sea que hablemos de Alemania o Rumania, mucho más altos. Y esto también atrae a trabajadores europeos brillantes, que son más ambiciosos y quieren ganar más dinero a Estados Unidos. Es un círculo vicioso que ha sido la versión moderna de la fuga de cerebros de Europa hacia Estados Unidos. Ahora podrías estar pensando, sí, Estados Unidos tiene salarios mucho más altos y es mejor para este entorno ultracompetitivo, pero en términos de costo de vida, progreso social y especialmente equilibrio entre la vida laboral y personal, Europa supera al resto del mundo, sin mencionar sus increíbles programas de bienestar social, que sin duda ayudan a retener talento. Y sí, esto es cierto, pero esto está empezando a significar menos debido a la crisis demográfica de Europa. La población está envejeciendo y las nuevas generaciones no saben si el programa de pensiones podrá apoyarlos cuando sean mayores o si siquiera existirá para entonces, así que se mudan a Estados Unidos para tener más control sobre eso. Pero esos beneficios europeos en realidad han contribuido a una fuga de cerebros inversa. Mira este gráfico. De 2013 a 2022, el número de estadounidenses en los Países Bajos aumentó de aproximadamente 15.500 a 24.000. En Portugal, se triplicó a casi 10.000, y en España, aumentó de aproximadamente 20.000 a casi 34.000. En otros lugares como Francia, Alemania y los países nórdicos, el número creció moderadamente o se mantuvo estable. Mientras tanto, Gran Bretaña estima que el número de estadounidenses residentes aumentó de 137.000 en 2013 a 166.000 en 2021, la estimación más reciente. Además,
Europa ha comenzado a invertir mucho más en el emprendimiento recientemente, con el número de startups que reciben inversión duplicándose de 2019 a 2022, y su participación en la financiación global de capital de riesgo, más que triplicándose de 2003 a 2023, así que están empezando a contraatacar más. Luego está Asia. Desde que se aprobó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que eliminó la discriminación contra los inmigrantes que no eran de Europa Occidental y favoreció a aquellos con habilidades que Estados Unidos necesitaba, como en medicina e ingeniería, muchos asiáticos finalmente pudieron emigrar al país. En cuanto a las razones para emigrar, obviamente varían según el país, pero en general todas tienen los mismos fundamentos, ya sea para escapar de dictadores opresivos como Mao Zedong o Ferdinand Marcos, la oportunidad de ganar mucho más dinero o tener una mejor calidad de vida. Generalmente una combinación de estas tres cosas. Muchas personas se fueron a Estados Unidos, y desde entonces, países como China, India y Filipinas se han visto especialmente afectados. Ya en el año 1972, 7.143 médicos inmigrantes llegaron a Estados Unidos, de los cuales casi 5.000 eran de Asia. Europa, que solía representar la mayoría de estos inmigrantes, proporcionó un total de solo 911 ese año. Los inmigrantes chinos solo han aumentado desde entonces, duplicándose de 1980 a 1990. Y casi duplicándose de nuevo de 1990 a 2000, representando ahora el tercer grupo de origen más grande entre los inmigrantes en Estados Unidos, y constituyendo el 5% de los 45.3 millones de inmigrantes. Estados Unidos es el principal destino para los inmigrantes chinos en todo el mundo, representando aproximadamente el 28% de los 8.6 millones de chinos que viven fuera de China. Según estimaciones de mediados de 2020 de la División de Población de las Naciones Unidas, esta inmigración proveniente de China también es sumamente calificada. Son la principal fuente de estudiantes extranjeros inscritos en la educación superior de Estados Unidos, y sus ciudadanos recibieron la segunda mayor cantidad de visas temporales, H-1B, patrocinadas por empleadores en 2021, solo detrás de la India, así como el 54% de las 2.900 visas de inversionista inmigrante emitidas ese mismo año. Luego está, por supuesto, la India, el segundo grupo de origen más grande entre los inmigrantes en Estados Unidos, con un 6% el mayor número de visas temporales, H-1B, patrocinadas por empleadores, y un país tan afectado por esto que incluso se ha acuñado un nuevo término: la gran fuga de cerebros de la India. Si observas a algunos de los principales exdirectores generales y actuales recientemente, verás que hay bastantes indios. De hecho, en el sector tecnológico realmente dominan. Todos sabemos lo importante que es Silicon Valley para el avance tecnológico y el liderazgo a nivel mundial, y los inmigrantes representan el 69% de su fuerza laboral en ocupaciones altamente tecnológicas, con un 26% provenientes de la India, un 14% de China y otros países asiáticos, como Filipinas, Vietnam y Pakistán, conforman el 29%. Hasta 2020, el número total de médicos graduados en el extranjero en Estados Unidos es de 209.000, de los cuales el 60% proviene de países de bajos ingresos, y la India es el principal país de origen, proporcionando 41.000 médicos a Estados Unidos, casi el 20% de sus doctores extranjeros. En la industria de la salud, específicamente en el caso de las enfermeras, Filipinas básicamente ha sostenido el sistema médico de Estados Unidos. Ahora, esto ya ha sido calculado. Cuando Estados Unidos tomó el control de Filipinas en 1898 después de la Guerra Hispano-Estadounidense, establecieron escuelas de enfermería allí para enseñar medicina occidental en inglés, con el fin de cubrir su propia escasez de enfermeras. Y eso dio grandes resultados. Desde 1960, 150.000 enfermeros filipinos han venido a trabajar a Estados Unidos, y aunque ahora solo representan el 1% de la población total de Estados Unidos, representan el 4% de todas las enfermeras registradas en el país. Y en algunos estados como California, el 20% de sus enfermeros son filipinos. Literalmente sostienen el sistema médico de Estados Unidos, mientras ellos mismos enfrentan escasez de enfermeros. La historia de América Latina es la misma, excepto que es aún más generalizada. Si ves, por ejemplo, a Venezuela, después de la elección de Hugo Chávez como presidente, y luego su sucesor Nicolás Maduro, debido a sus políticas, más de 1.5 millones de venezolanos han dejado el país. Pero si ves quiénes son realmente estos, 1.5 millones de venezolanos, bueno, según un estudio de la Universidad Central de Venezuela, tienen un nivel educativo muy alto. Más del 90% de los que han migrado tienen educación universitaria, y de ellos, el 40% tiene maestrías, mientras que el 12% tiene doctorados y postdoctorados. Esa universidad también perdió 700 de sus 4.000 profesores entre 2011 y 2015, mientras que la Universidad Simón Bolívar, posiblemente la universidad STEM más prestigiosa del país, había perdido 240 profesores entre 2009 y 2014. Mientras tanto, según este gráfico de 2018, mientras que el 43% de los argentinos en Estados Unidos tiene títulos universitarios, solo el 20% en Argentina los tiene. Ahora, nada de esto es realmente sorprendente. Como dije antes, la gente se muda a donde hay mejores oportunidades económicas, seguridad y menos corrupción. Es algo natural. Y cuando estás en un país como Argentina o Venezuela, que está hasta el sur de América, en lugar de estar muy cerca de Estados Unidos como México o Guatemala,
entonces solo los ricos y educados pueden permitirse hacer ese viaje. Dicho esto, en México, en 2013 tenían 30.000 ciudadanos con doctorado, y un tercio de ellos vivía en Estados Unidos. Todos los países de América Latina han sufrido una fuga de población. Voluntariamente, por supuesto. Más del 80% de los graduados universitarios de países caribeños como Surinam, Jamaica, Haití, Granada y Guyana han emigrado, en su mayoría a Estados Unidos. Los países de África y Medio Oriente están geográficamente más cerca de Europa, así que claro, la mayoría de ellos termina haciendo el viaje a Europa en su lugar, pero tampoco se pueden subestimar sus contribuciones para hacer a Estados Unidos poderoso. Desafortunadamente, no hay muchas estadísticas claras sobre la migración de esta región hacia Estados Unidos. Y así, obviamente, Estados Unidos no es el único país que obtiene los beneficios. Vemos a Europa Occidental aprovechando el talento de Europa del Este y del Sur más que nunca hoy en día, Singapur absorbiendo ciudadanos educados de países vecinos como Malasia e Indonesia. Y como se dijo antes, también del Medio Oriente y África hacia Europa Occidental. Pero no hay duda, histórica y actualmente, de que Estados Unidos ha sido el mayor ganador de la fuga de cerebros. Pero eso es de esperarse del país con más oportunidades en el mundo. La pregunta es, sin embargo, con muchos países de donde provienen esos mejores talentos empezando a hacer un esfuerzo mucho mayor para retener a su fuerza laboral educada, ¿qué va a pasar después? Porque Estados Unidos necesita todos los talentos en STEM que pueda conseguir, de donde sea. Pero solo el tiempo lo dirá. Gracias por ver el video.